Mi marido llamó a la policía a nuestra casa. Lloraba y gritaba. Mi esposa es inestable. Es un peligro para los niños. ¡Arréstenla! Mi marido, mi suegra y mi cuñada lo habían planeado todo. Lo que no sabían era que yo ya estaba preparada. Simplemente miré al oficial de policía y dije: Adelante, agente. Tengo un cortometraje que me gustaría mostrarle. Cuando pulsé el botón de reproducción, sus mentiras se evaporaron al instante. Lucía removía el caldo de pollo que hervía en la olla con un movimiento mecánico. Las 6 de la tarde. El aroma a ajo y ave debería haber traído calidez al hogar, pero Lucía solo sentía frío. No el frío del aire acondicionado, sino el que emanaba de la mirada de las dos mujeres sentadas en el salón, su suegra, Carmen, y su cuñada, Pilar. Tenían la televisión a todo volumen, pero Lucía sabía que sus oídos y sus ojos estaban siempre fijos en ella, esperando el más mínimo error, una palabra maldicha, un plato soso. Hoy era miércoles, día de caldo de pollo. La semana pasada hizo cocido madrileño y Carmen se quejó de que le había subido el colesterol. Hace 2 semanas preparó un guiso de pescado, y Pilar dijo que el olor le daba dolor de cabeza. Ahora, incluso un simple caldo de pollo se sentía como una apuesta a vida o muerte. Lucía, la voz de Carmen retumbó, interrumpiendo sus pensamientos. Esta televisión está estropeada otra vez. La imagen no para de temblar. Lucía apagó el fuego. Se secó las manos en su delantal descolorido y caminó hacia el salón, donde Carmen estaba recostada como una reina en su trono. Pilar, en el sofá de enfrente, fruncía los labios, absorta en su móvil. Lucía miró la televisión. La imagen era perfecta. «No le pasa nada, Carmen», dijo en voz baja. «¿Que no le pasa nada? Abre los ojos», gritó Carmen. «¿Tienes los ojos de adorno? Mira, se ven rayas». Lucía tragó saliva. Sabía que esto era parte de su juego. «Será un problema de la señal, Carmen. Seguro que se arregla enseguida». «La señal, siempre la excusa de la señal», dijo Pilar por fin, sin levantar la vista de su teléfono. «Di simplemente que no sabes arreglarla. Si apenas puedes con las tareas de casa, ¿cómo vas a saber de televisores? Menos mal que mi hermano Javier es un santo». Lucía apretó los puños detrás del delantal. Un santo. Esa palabra le dolía como una espina. Javier. Su marido era la razón por la que aguantaba en esa casa. El antiguo Javier era un hombre cariñoso, el hombre que le había prometido protegerla. Pero eso fue hace mucho tiempo, antes de mudarse a la casa heredada de los padres de él, antes de que Carmen y Pilar se instalaran con ellos tras la muerte de su suegro. Ahora Javier era otra persona. Un hombre que, al llegar a casa, besaba a su madre en la mejilla, revolvía el pelo de su hermana, y a ella solo le dedicaba un breve asentimiento de cabeza, como si fuera un mueble más. La puerta principal se abrió. Javier había vuelto. Su caro perfume llegó antes que sus pasos. «Si apenas puedes con las tareas de casa, ¿cómo vas a saber de televisores? Menos mal que mi hermano Javier es un santo». Lucía apretó los puños detrás del delantal. Un santo. Esa palabra le dolía como una espina. Javier. Su marido era la razón por la que aguantaba en esa casa. El antiguo Javier era un hombre cariñoso, el hombre que le había prometido protegerla. Javier pasó de largo junto a Lucía, que seguía de pie, paralizada cerca del televisor. Ni un saludo, ni una mirada. La atravesó como si fuera aire. Lucía volvió a la cocina. Sintió que las lágrimas estaban a punto de brotar, pero las contuvo. No podía llorar. Llorar era darles una victoria. Empezó a poner la mesa. Un plato para Javier, uno para Carmen, uno para Pilar y 2 platos pequeños para los niños, Leo y Ana, que jugaban en su habitación. Su existencia era lo único que le daba fuerzas. La cena transcurrió en un silencio asfixiante, solo roto por el chocar de los cubiertos. Carmen cogió un trozo de pollo, lo probó y lo volvió a dejar en el plato. «Soso», sentenció. Pilar asintió. «Parece comida de hospital». Javier no dijo nada. Comió rápido, con la mirada fija en su móvil, colocado a su lado. Lucía comió solo el arroz, con la cabeza gacha. Había perdido el apetito. Al día siguiente, después de que Javier se fuera a trabajar y los niños al colegio, Lucía comenzó su rutina de limpieza. Carmen y Pilar solían ir de compras o a la peluquería, y Lucía sabía que el dinero que gastaban era de Javier, y por tanto, también suyo. Pero Lucía nunca había tocado ese dinero. Solo recibía una estricta asignación diaria de Carmen para la compra. Hoy, las 2 mujeres estaban en casa, sentadas en la terraza, cuchicheando sobre los vecinos. A las 11 de la mañana sonó el timbre. No era el cartero de siempre. Era un hombre con uniforme de mensajero, conduciendo una moto con una gran caja. «Perdone»,
¿Es usted la señora Lucía?, preguntó educadamente, sosteniendo un grueso sobre marrón con el logo del bufete de abogados Soler. Soy yo, respondió Lucía, un poco desconcertada. Carmen y Pilar dejaron de cotillear. Sus miradas se volvieron agudas, inquisitivas. Un paquete para usted. Firme aquí, por favor, dijo el mensajero. Tenían la televisión a todo volumen, pero Lucía sabía que sus oídos y sus ojos estaban siempre fijos en ella, esperando el más mínimo error. Una palabra mal dicha, un plato soso. Hoy era miércoles, día de caldo de pollo. La semana pasada hizo cocido madrileño y Carmen se quejó de que le había subido el colesterol. Hace 2 semanas preparó un guiso de pescado, y Pilar dijo que el olor le daba dolor de cabeza. Ahora, incluso un simple caldo de pollo se sentía como una apuesta a vida o muerte. Tengo que terminar de planchar, dijo Lucía, apretando el sobre contra su pecho. Se dirigió rápidamente a su habitación, ignorando las miradas penetrantes de las 2 mujeres. Una vez en su cuarto, Lucía cerró la puerta con pestillo. El corazón le latía con fuerza. Se sentó en el borde de la cama y, con manos temblorosas, rompió el sello del sobre. Dentro había un fajo de documentos. Leyó la carta de presentación de la primera página. Estaba dirigida a ella, Lucía. Lucía, la voz de Carmen retumbó, interrumpiendo sus pensamientos. Esta televisión está estropeada otra vez. La imagen no para de temblar. Lucía apagó el fuego. Se secó las manos en su delantal descolorido y caminó hacia el salón, donde Carmen estaba recostada como una reina en su trono. Pilar, en el sofá de enfrente, fruncía los labios, absorta en su móvil. Lucía miró la televisión. La imagen era perfecta. No le pasa nada, Carmen, dijo en voz baja. Al día siguiente, después de que Javier se fuera a trabajar y los niños al colegio, Lucía comenzó su rutina de limpieza. Carmen y Pilar solían ir de compras o a la peluquería, y Lucía sabía que el dinero que gastaban era de Javier, y por tanto, también suyo. Pero Lucía nunca había tocado ese dinero. Solo recibía una estricta asignación diaria de Carmen para la compra. Hoy, las 2 mujeres estaban en casa, sentadas en la terraza, cuchicheando sobre los vecinos. Mientras buscaba indicios de fraude en los documentos legales que no entendía, sintió un escalofrío en la nuca, la sensación de que alguien la observaba. Levantó la vista. Javier estaba de pie en la puerta entreabierta. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. Se suponía que debía estar en la oficina. ¿Has vuelto pronto?, preguntó Lucía, tratando de ocultar el temblor de su voz. Dobló la carta apresuradamente. Se canceló una reunión, dijo Javier secamente. Sus ojos no la miraban a ella. Su mirada estaba fija en el grueso sobre marrón con el logo del bufete de abogados Soler que Lucía había dejado en el tocador. ¿Qué es esa carta? No es nada, mintió Lucía de nuevo. Una oferta de tarjeta de crédito. Javier entró. No parecía enfadado. Curiosamente, parecía demasiado tranquilo. Cogió el sobre. Lucía quiso arrebatárselo, pero sus piernas le pesaban. Bufete de abogados Soler, leyó Javier el logo en voz baja. ¿Desde cuándo las ofertas de tarjetas de crédito usan los servicios de un bufete de abogados caro? Lucía no supo qué responder. Simplemente bajó la cabeza. Javier miró el sobre por un momento, y luego la miró a ella. Había un extraño brillo en sus ojos, algo que Lucía no reconocía. No era ira ni curiosidad, se parecía más a la certeza, como si ya hubiera estado esperando que esto sucediera. Será una estafa, dijo Javier, dejando el sobre de nuevo en su sitio. Pero esta vez su voz era diferente. Había un tono de desdén deliberado. No seas tonta, Lucía. Una persona como tú no recibiría una carta de un abogado. Quema esa basura y ya está. Javier se dio la vuelta, se quitó la camisa y se fue al baño como si nada hubiera pasado. Lucía se dejó caer en la cama, sin fuerzas. Miró la espalda de su marido mientras desaparecía. Su corazón latía aún más rápido, pero no por la herencia. Era por la reacción de Javier. No estaba sorprendido. No tenía curiosidad. En cambio, lo menospreció y le dijo que lo quemara. Era como si Javier supiera lo que había en la carta y no quisiera que ella lo supiera. Javier había mentido. La reunión no se había cancelado. Había vuelto a casa antes porque vio al mensajero desde lejos. Había estado esperando esta carta. Esa noche, Lucía fingió creer a su marido. Volvió a meter los papeles en el sobre y lo escondió en el fondo del armario, debajo de una pila de ropa vieja. Sabía que a partir de ese momento debía tener cuidado. Algo muy grande estaba pasando, y estaba sola. Lucía intentó actuar con normalidad el resto del día. Preparó la cena, ayudó a los niños con los deberes, trató a su marido como siempre, pero su mente no estaba en calma. La carta de la herencia estaba clavada en su cabeza como una piedra. Por un lado, una pequeña esperanza de una vida mejor.
por otro, un miedo enorme a la reacción de Javier. Las palabras que él había dicho, «Una persona como tú no recibiría una carta de un abogado», resonaban en su cabeza. No era solo un insulto, era una afirmación. Quería que Lucía se sintiera pequeña e insignificante. Durante la cena, Lucía lo intentó una vez más. Necesitaba saber qué pensaba realmente Javier. Carmen y Pilar estaban en el salón, absortas en su telenovela. «Javier», llamó Lucía en voz baja, cuando estaban solos en la mesa después de que los niños se hubieran dormido. Respondió él, sin levantar la vista de su móvil. «¿Sobre la carta de esta tarde?» Javier suspiró con brusquedad. Dejó el móvil sobre la mesa con un golpe seco. «Lucía, ya te he dicho que es una estafa. ¿Eres tonta o qué? ¿Por qué sigues con eso?» Pero parecía oficial. Tenía el nombre de un abogado. «Oficial», rió Javier con sorna. «Hoy en día todas las estafas parecen oficiales. Se aprovechan de gente ingenua como tú. Olvídalo. Estoy cansado. No me molestes con tonterías». «¿Pero y si es de verdad?», insistió Lucía, con la voz ligeramente temblorosa. Javier la miró fijamente. Aquellos ojos, que una vez estuvieron llenos de amor, ahora solo contenían irritación y frialdad. «Incluso si fuera de verdad, ¿qué harías tú? Si apenas puedes gestionar la casa, gestionar dinero, activos, lo perderías todo en una semana. No me refiero a eso». «Basta», la cortó Javier. «Olvida esa carta. Haz como que nunca existió. No quiero volver a oír hablar de ella. ¿Entendido?» Javier se levantó de la mesa, dejando a Lucía sola con la cena enfriándose. Su rechazo fue demasiado cruel. Sus excusas, demasiado forzadas. No es que no lo creyera. Estaba prohibiéndole a ella que lo creyera. Lucía recogió los platos con el corazón roto. Se sintió estúpida, pero no por la carta. Se sintió estúpida por seguir esperando que su marido la protegiera. La realidad era que su marido era el primero en hundirla. Esa noche, Lucía no pudo dormir, pero esta vez su voz era diferente. Había un tono de desdén deliberado. «No seas tonta, Lucía. Una persona como tú no recibiría una carta de un abogado. Quema esa basura y ya está». Javier se dio la vuelta, se quitó la camisa y se fue al baño como si nada hubiera pasado. Lucía se dejó caer en la cama, sin fuerzas. Miró la espalda de su marido mientras desaparecía. Su corazón latía aún más rápido, pero no por la herencia. Era por la reacción de Javier. No estaba sorprendido. Con mucho cuidado, apartó las sábanas y se levantó de la cama. El frío suelo de baldosas tocó las plantas de sus pies. Salió de la habitación sin hacer ruido. El pasillo que llevaba a la cocina estaba completamente a oscuras. Lucía caminó de memoria. Cuando estaba casi en la cocina, se detuvo. Una tenue luz se filtraba por debajo de la puerta, y oyó un sonido. Un susurro. A Lucía se le paró el corazón. ¿Quién estaría en la cocina a estas horas? ¿Un ladrón? Contuvo la respiración y pegó la oreja a la puerta de madera. Las voces eran claras. No era una persona, eran tres. La carta ha llegado. Era la voz de Carmen, aguda y llena de pánico. «Javier, ¿por qué estás tan tranquilo?» «Tranquila, mamá. Lucía es una tonta». «¿Se creyó lo que le dije de que era una estafa?», respondió la voz de Javier calmada y fría. Lucía se tapó la boca para ahogar un grito. Javier no estaba durmiendo. «Es verdad, hermano. Es fácil engañarla. Vieras la cara que se le quedó esta tarde», añadió Pilar, con una risita. «Pero, ¿y si contacta a ese abogado?» «Podríamos estar en peligro, Javier. Esa herencia, esos activos, deberían ser de nuestra familia». «Es tu derecho», insistió Carmen. A Lucía se le encogió el pecho. ¿De su familia? ¿El derecho de Javier? ¿Qué significaba eso? «Mamá, Pilar, escuchad», la voz de Javier se volvió más seria. «Precisamente porque ha llegado la carta, tenemos que actuar rápido, antes de que se dé cuenta de lo que tiene». «¿Y qué vamos a hacer, hermano? Es tu esposa legalmente». «Lo que es suyo por ley», preguntó Pilar. Hubo un momento de silencio, y Lucía pudo oír el zumbido del frigorífico. Entonces, la voz de Javier volvió a sonar, baja, letal, llena de un plan. «Precisamente porque es mi esposa, puedo controlarla. No se lo vamos a quitar por la fuerza. Sería demasiado obvio». Respondió él, sin levantar la vista de su móvil. «Sobre la carta de esta tarde». Javier suspiró con brusquedad. Dejó el móvil sobre la mesa con un golpe seco. «Lucía, ya te he dicho que es una estafa. ¿Eres tonta o qué? ¿Por qué sigues con eso?» Pero parecía oficial. Tenía el nombre de un abogado. «¿Oficial?», rió Javier con sorna. «Hoy en día todas las estafas parecen oficiales. Se aprovechan de gente ingenua como tú».
Olvídalo. Estoy cansado. No me molestes con tonterías. Le esconderemos sus cosas, continuó Javier, con una voz que sonaba como el siseo de una serpiente. Las llaves del coche, el monedero, el móvil. Haremos que entre en pánico y la acusaremos de ser olvidadiza. Mamá, cámbiale sus vitaminas por pastillas normales, para que se sienta débil y mareada. Pilar, tú, empieza a extender rumores entre los vecinos de que Lucía habla sola. Aislémosla. Oh, eso es fácil, hermano, dijo Pilar entusiasmada. Crearemos un escenario, dijo Javier de nuevo. Haremos que parezca inestable delante de los niños. Leo y Ana tienen que ver a su madre confundida. Si es necesario, lo grabaremos. ¿Para qué, Javier?, preguntó Carmen. Como prueba, respondió Javier. Después de unas semanas así, su mente se quebrará de verdad. Empezará a tener ataques de ira, a llorar sin motivo. Y ahí es cuando actuaré. Llamaré a la policía, o a un psiquiatra, y diré que es un peligro para sí misma y para los niños. Con las pruebas de su inestabilidad mental, ¿quién la va a creer? El tribunal me dará la custodia total, y como su marido, solicitaré un poder notarial en su nombre. Me convertiré en su representante legal para gestionar todos sus bienes, incluida la herencia, con la excusa de protegerla. Un silencio espeluznante llenó la cocina. Después de que Javier terminara, Lucía no podía respirar. Era como si todo el aire hubiera sido succionado a su alrededor. El plan era tan diabólico, tan detallado, tan malvado. Eres un genio, hijo, rompió finalmente el silencio Carmen. Había orgullo en su voz. Sabía que podía contar contigo. Todo por tu futuro, hermano. Por nuestra familia, dijo Pilar. Por supuesto, mamá. Esta casa, esa empresa, todo volverá a donde pertenece, dijo Javier. ¿Esta casa? ¿La empresa? Lucía estaba aún más confundida. La herencia era algo más que dinero. Oyó el sonido de una silla al moverse. Bueno, volvamos a la cama. Mañana empieza la función, dijo Javier. Lucía entró en pánico. Iban a salir. Sacó las fuerzas que le quedaban, se dio la vuelta y corrió en silencio. No volvió a su habitación. Corrió al baño de invitados al final del pasillo y cerró la puerta con pestillo. Se sentó en el suelo frío, abrazando sus rodillas. Su cuerpo temblaba violentamente, pero no lloraba. El miedo era demasiado grande incluso para las lágrimas. ¿Quién estaría en la cocina a estas horas? ¿Un ladrón? Contuvo la respiración y pegó la oreja a la puerta de madera. Las voces eran claras. No era una persona, eran tres. La carta ha llegado. Era la voz de Carmen, aguda y llena de pánico. Javier, ¿por qué estás tan tranquilo? Tranquila, mamá. Lucía es una tonta. Se creyó lo que le dije de que era una estafa, respondió la voz de Javier, calmada y fría. Lucía se tapó la boca para ahogar un grito. Javier no estaba durmiendo. Con las pruebas de su inestabilidad mental, ¿quién la va a creer? El tribunal me dará la custodia total, y como su marido, solicitaré un poder notarial en su nombre. Me convertiré en su representante legal para gestionar todos sus bienes, incluida la herencia, con la excusa de protegerla. Un silencio espeluznante llenó la cocina. Después de que Javier terminara, Lucía no podía respirar. Era como si todo el aire hubiera sido succionado a su alrededor. Se quedó sentada en el frío suelo del baño de invitados hasta que sonaron las primeras campanas de la iglesia al amanecer. Cada palabra de la conversación de la cocina se repetía en sus oídos como un disco rayado. Hazla parecer loca. Quítale los niños, quítale los bienes. No lloró. El miedo helado se había convertido en acero frío que se endurecía a lo largo de su columna vertebral. Pensaban que era una tonta. Pensaban que era débil. Hoy, empezaría a demostrarles que estaban equivocados. Con las pruebas de su inestabilidad mental, ¿quién la va a creer? El tribunal me dará la custodia total, y como su marido, solicitaré un poder notarial en su nombre. Me convertiré en su representante legal para gestionar todos sus bienes, incluida la herencia, con la excusa de protegerla. Un silencio espeluznante llenó la cocina. Después de que Javier terminara, Lucía no podía respirar. Era como si todo el aire hubiera sido succionado a su alrededor. Le esconderemos sus cosas, continuó Javier, con una voz que sonaba como el siseo de una serpiente. Las llaves del coche, el monedero, el móvil. Haremos que entre en pánico y la acusaremos de ser olvidadiza. Mamá, cámbiale sus vitaminas por pastillas normales, para que se sienta débil y mareada. Pilar, tú, empieza a extender rumores entre los vecinos de que Lucía habla sola. Aislémosla. Oh, eso es fácil, hermano, dijo Pilar entusiasmada. Crearemos un escenario, dijo Javier de nuevo. La cena transcurrió en un silencio asfixiante.
solo roto por el chocar de los cubiertos. Carmen cogió un trozo de pollo, lo probó y lo volvió a dejar en el plato. Soso, sentenció. Pilar asintió. Parece comida de hospital. Javier no dijo nada. Comió rápido, con la mirada fija en su móvil, colocado a su lado. Lucía comió solo el arroz, con la cabeza gacha. Había perdido el apetito. Volvió con la camisa en la mano. ¿Ves? Sí que estaba. Es que no organizas nada bien. Casi llego tarde por tu culpa. Lucía bajó la cabeza. Lo siento, cariño. Por dentro pensó. Primer acto, Javier. Empieza el juego. Después de que Javier y los niños se fueran, Lucía empezó su propia misión. Mientras fregaba los platos, Pilar se acercó. Oye, tengo una comida con mis amigas hoy. Plánchame el vestido nuevo, el de color vino, dijo Pilar entregándole la percha. Claro, Pilar, respondió Lucía. Carmen entró en la cocina. Lucía, ¿te has tomado las vitaminas? Preguntó con una voz repentinamente solícita. Era extraño. A Carmen nunca le había importado su salud. Todavía no, Carmen. Iba a tomarlas ahora, dijo Lucía. Ya te las traigo yo. Tú termina de fregar, dijo Carmen, y se dirigió a la habitación de Lucía. Un momento después, volvió con un vaso de agua y una de las cápsulas de vitaminas que Lucía tomaba habitualmente. La dejó sobre la mesa. Con pasos silenciosos, regresó al dormitorio principal. Javier seguía profundamente dormido, su rostro en paz, como el del marido y padre más amable del mundo. Lucía lo miró por un momento. Era el rostro de un extraño. Le dio la espalda y se tumbó en el borde de la cama, cerrando los ojos fingiendo dormir. La mañana empezó como cualquier otra, o al menos, así lo hizo parecer Lucía. Se levantó, preparó el desayuno, despertó a los niños. La cena transcurrió en un silencio asfixiante, solo roto por el chocar de los cubiertos. Carmen cogió un trozo de pollo, lo probó y lo volvió a dejar en el plato. Soso, sentenció. Pilar asintió. Parece comida de hospital. Javier no dijo nada. Comió rápido, con la mirada fija en su móvil, colocado a su lado. Lucía comió solo el arroz, con la cabeza gacha. Había perdido el apetito. Se dirigió al cuarto de la plancha y empezó a planchar el vestido de Pilar. El clímax del juego del día ocurrió por la tarde. Lucía tenía que recoger a los niños a las 3:30. Se preparó. Cogió su bolso. Pero no encontraba las llaves del coche. Siempre las dejaba colgadas en un clavo junto a la puerta de la cocina. Ahora, el clavo estaba vacío. Las llaves. ¿Dónde están mis llaves?, murmuró Lucía. Empezó a buscar. En la mesa de la cocina, en los cajones, dentro del bolso. Nada. ¿Qué buscas, Lucía?, preguntó Carmen desde el salón. Las llaves del coche, Carmen. Estaban aquí mismo, dijo Lucía, su voz empezando a sonar presa del pánico. Esta vez, su pánico no era fingido. Iba a llegar tarde a recoger a los niños. Madre mía, no te acuerdas ni de dónde dejas las llaves. ¿Ya estás vieja? ¿O es amnesia?, refunfuñó Carmen. De verdad que estaban aquí, Carmen, dijo Lucía, casi al borde del llanto. Busca en algún sitio raro. Volvió con la camisa en la mano. ¿Ves? Sí que estaba. Es que no organizas nada bien. Casi llego tarde por tu culpa. Lucía bajó la cabeza. Lo siento, cariño. Por dentro pensó. Primer acto, Javier. Empieza el juego. Después de que Javier y los niños se fueran, Lucía empezó su propia misión. Mientras fregaba los platos, Pilar se acercó. Oye, tengo una comida con mis amigas hoy. Plánchame el vestido nuevo, el de color vino, dijo Pilar entregándole la percha. ¿Qué pasa aquí?, preguntó. Tu mujer, que no encuentra las llaves del coche, ni siquiera puede ir a recoger a los niños, informó Carmen. Javier soltó un largo suspiro, como si llevara la carga más pesada del mundo. Ay, Lucía, Lucía, ¿qué te pasa? Se dirigió a la cocina, abrió el frigorífico. ¿Pero qué es esto? Javier metió la mano dentro, en la huevera. Allí, entre los huevos, estaban las llaves del coche de Lucía. Lucía abrió los ojos de par en par. Ella nunca había puesto las llaves allí. Era imposible. ¿Has metido las llaves en el frigorífico?, le preguntó Javier. Su voz no era de enfado, sino de compasión, una compasión fingida. Yo no he sido, balbuceó Lucía. Ya está, estás muy cansada, dijo Javier. Iré yo a por los niños. Tú vete a la habitación y descansa. Javier se fue. Carmen y Pilar miraron a Lucía con un evidente desprecio. Lucía corrió a su habitación, cerró la puerta y rompió a llorar. No lloraba de pena.
Lloraba de rabia. Sabía que esto era solo el principio. Habían tenido éxito. El primer día, habían conseguido hacerla parecer olvidadiza e incompetente, incluso para sí misma. ¿Cómo no se había dado cuenta de que Javier había entrado sigilosamente en la cocina y había puesto las llaves allí? Cuando dejó de llorar, Lucía se lavó la cara. Tenía que estar más alerta. No podía volver a bajar la guardia. Pensó en sus vitaminas. La pastilla falsa. Eso significaba que las vitaminas de verdad estaban en alguna parte. No las habrían tirado. Dejarían rastro. Seguramente las habían escondido. Esperó hasta las 9 de la noche. A esa hora, Carmen y Pilar estarían absortas en su telenovela en el salón. Javier estaba en su despacho. Lucía sabía que tenía tiempo. Salió sigilosamente de su habitación. No fue al cuarto de Carmen. Su suegra era demasiado ordenada y meticulosa. No guardaría sus cosas allí. Su objetivo era Pilar. Pilar era un desastre, y su habitación un caos. Lucía abrió la puerta del cuarto de Pilar. Como esperaba, la habitación era un desastre. Ropa sucia por el suelo, envoltorios de comida en el escritorio. Lucía empezó a buscar. Abrió los cajones del tocador de Pilar. El maquillaje estaba desordenado, pero no había nada entre los pinceles sucios y los algodones. Pasó al armario. Buscó en los bolsillos de las chaquetas colgadas. Nada. Cuando estaba a punto de rendirse, sus ojos se posaron en un pequeño cajón bajo la cama. El cajón estaba lleno de la colección de calcetines malolientes de Pilar. Lucía contuvo la respiración y rebuscó entre la pila de calcetines. Sus dedos tocaron algo duro. Un objeto cilíndrico. Lo sacó. Sintió que el corazón se le subía a la garganta. Era eso, el bote de sus vitaminas de verdad. Todavía estaba lleno. Pilar lo había escondido en el lugar más asqueroso, donde sabía que Lucía nunca buscaría. Lucía apretó el bote en su mano. Esta era la primera prueba física. La estaban drogando, no con un veneno letal, sino con una pastilla falsa diseñada para debilitarla, marearla y hacerla dudar de su propia cordura. No se llevó el bote. Lo dejó exactamente donde lo había encontrado. Borró perfectamente sus huellas. Cerró el cajón y salió de la habitación de Pilar sin hacer ruido. Esa noche, Lucía durmió profundamente por primera vez. Su rabia había encontrado un foco. No iba solo a aguantar, iba a contraatacar. Lucía sabía lo que tenía que hacer. Si querían que fuera inestable, se lo iba a dar. Pero lo haría a su manera. Dejó de tomar las vitaminas falsas que le daba Carmen. Cada mañana Lucía iba al baño, cerraba la puerta con pestillo y tiraba la pastilla por el inodoro. No podía arriesgarse a tomarlas de verdad. Si las pastillas del cuarto de Pilar disminuían, se darían cuenta. Tendría que confiar en la fuerza que le quedaba. Empezó a cambiar su apariencia. Dejó de peinarse deliberadamente. Llevó la misma ropa vieja durante 2 días. Cuando hablaba, lo hacía a propósito en un tono bajo, entrecortado, deteniéndose a menudo a mitad de frase, como si hubiera olvidado lo que iba a decir. «Lucía, ¿qué sopa vas a hacer hoy?», preguntaba Carmen. Lucía la miraba fijamente durante unos segundos. Sopa. Una sopa». Y luego se callaba. «¿Qué sopa?», gritaba Carmen, fingiendo irritación. Lucía podía ver el brillo de triunfo en sus ojos. «Lo he olvidado, Carmen», susurraba Lucía. Y se marchaba. Empezó a olvidar cosas pequeñas. Se olvidó de apagar el fuego hasta que el agua hirvió y se secó. Se olvidó de cerrar el grifo del baño. Se olvidó de dónde había puesto el móvil mientras lo tenía en la mano. Cada uno de esos pequeños errores se celebraba con miradas significativas entre Javier, Carmen y Pilar. Sentían que su plan iba viento en popa. Una tarde, dejó caer una pila de platos a propósito. No 1, sino 5 platos se hicieron añicos en el suelo de la cocina. Javier, que acababa de llegar del trabajo, corrió a la cocina. Carmen y Pilar lo siguieron. Vieron a Lucía de pie, inmóvil, en medio de los cristales rotos. Le temblaban las manos. «Dios mío, Lucía, ¿qué has hecho?», gritó Javier. Lucía no respondió. Se limitó a mirar los trozos. Luego, lentamente, se agachó y empezó a llorar. No un llanto fuerte, sino un sollozo desesperado que inspiraría lástima a cualquiera que lo oyera. «No lo sé. Se me resbalaron las manos», sollozó. Javier no la regañó. Este era el momento que Lucía esperaba. Javier se acercó a ella, pero no se atrevió a tocarla. Miró a su mujer con la misma mirada que cuando encontró las llaves en el frigorífico. Una mirada de falsa compasión. «Ya está, no toques los cristales», dijo Javier suavemente. «Pilar, recógelo»,
Mamá lleva a Lucía a la habitación. Necesita descansar. Carmen ayudó a Lucía a levantarse. Por primera vez, el contacto de su suegra no fue brusco. Fue suave, como el de alguien que ayuda a una persona enferma. Lucía dejó su cuerpo flácido y se apoyó completamente en Carmen. La acostaron en la cama. Carmen la tapó y dijo: «Descansa, ya nos encargamos nosotros de la cena». Lucía asintió débilmente. En cuanto Carmen salió de la habitación, Lucía abrió los ojos. No había lágrimas, solo un cálculo frío. Habían mordido el anzuelo. Creían que se había derrumbado. Durante una semana, Lucía fue la mejor actriz de la casa. Era la esposa deprimida, ausente, frágil. Redujo su interacción con los niños, con la excusa de que le dolía la cabeza o estaba cansada. Esta fue la parte más difícil. Le dolía el corazón cada vez que veía las caras de confusión de Leo y Ana. Pero sabía que esta actuación tenía que ser convincente. Javier, por su parte, se convirtió en el marido perfecto. «Cariño, ¿qué te apetece comer?» «Te lo compro», dijo una noche. «¿Te has tomado la medicina?», preguntó en otra ocasión, refiriéndose a las vitaminas falsas, a las que ahora llamaban tranquilizantes. Lucía se limitaba a negar o a sentir con la cabeza. Sabía que la amabilidad de Javier era la parte más peligrosa de su plan. Javier estaba construyendo la imagen de un marido paciente que cuidaba de su esposa enferma mental. Entonces, una noche, Javier llegó a casa con una caja grande y bien envuelta. «Tengo algo para ti», dijo. «Siéntate en la cama». Lucía fingía dormir. Abrió los ojos lentamente. «¿Qué es esto, cariño?» «Un regalo», dijo Javier sonriendo. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Para que no te sientas tan sola en la habitación». «Mamá dice que no hablas». Javier abrió la caja. Dentro había un altavoz inteligente de color marfil. «Es un altavoz inteligente. Puedes hablar con él, pedirle que ponga música relajante. Puedes pedirle que te lea recetas, para que te haga compañía». El corazón de Lucía se aceleró. ¿Un regalo? Javier nunca le hacía regalos. ¿Desde cuándo le importaba su soledad? ¿Desde cuándo quería que tuviera un amigo? «No seas tonta, Lucía», pensó para sus adentros. «Esto no es un regalo, es una herramienta». Pero por fuera puso cara de confusión. «¿Un altavoz? Pero no sé cómo usarlo». «Es fácil, yo te enseñaré». «Lo dejaré aquí», dijo Javier. Colocó el altavoz en la mesita de noche, justo al lado de la cama de Lucía. Una posición perfecta para escuchar todo lo que pasara en esa habitación. «Gracias, cariño», susurró Lucía, esforzándose por sonar sincera. Javier le acarició la cabeza. «Ponte buena pronto. Mamá y Pilar también están muy preocupadas». Esa noche Lucía esperó. Esperó hasta que el reloj marcó las 3 de la madrugada. A su lado, los ronquidos de Javier eran regulares. La casa estaba en silencio. Era su hora de trabajar. Cogió el altavoz inteligente. No lo llevó al baño, demasiado arriesgado. Lo llevó dentro del armario. Cerró la puerta del armario y encendió la pequeña linterna de su móvil que siempre tenía escondido bajo la almohada. En el interior del armario, entre la ropa de su marido, Lucía se puso a trabajar. Recordó que tenía un pequeño juego de destornilladores de un juguete roto de Leo. Lo había guardado por si acaso. Le temblaban las manos. Esta vez no era actuación. Abrió la tapa inferior del altavoz. Había 4 tornillos pequeños. Con cuidado los fue quitando uno a uno. Abrió la carcasa del altavoz. El interior estaba lleno de una placa de circuito verde, cables complicados y un gran imán de altavoz. Lucía no era una experta en tecnología, pero sabía que estaba buscando algo que no encajara. Pasó la luz de la linterna lentamente. En una esquina, cerca de la fuente de alimentación, había algo que no parecía de fábrica. Un pequeño módulo negro, del tamaño de un botón. Al lado, una pequeña ranura para una tarjeta SIM. Y de él salía un fino cable negro, que no estaba conectado a la placa de circuito principal, sino pegado cerca del orificio del micrófono del altavoz. A Lucía se le encogió el corazón. Era eso, un dispositivo de escucha. Javier no solo quería verla enloquecer, quería oírla. Quería grabarla. Grabándola cuando hablara sola, cuando llorara, cuando dijera incoherencias. Intentaba recopilar pruebas de audio para demostrar que su mujer estaba loca. Las náuseas le subieron por la garganta. Qué diabólico era este hombre que dormía a su lado. Lucía se quedó quieta en el oscuro armario. Miró el pequeño dispositivo de escucha. Podría destrozarlo, tirarlo por el inodoro. Pero, ¿de qué serviría? Javier sabría que lo había descubierto. Su plan fracasaría. No, no lo iba a destrozar. Recordó la conversación de la cocina.
Deudas de juego. Los oídos de Lucía zumbaron. Recordó lo que había dicho Javier en su cabeza. Mis deudas de juego se saldarán. La mente de Lucía funcionaba a toda velocidad. Javier tenía un secreto más grande que esta herencia. Deudas de juego. ¿Dónde más hablaría Javier de sus secretos? En su despacho. Lucía sonrió una sonrisa fría en la oscuridad, una sonrisa que la asustó incluso a ella misma. Con mucho cuidado, Lucía separó el dispositivo de escucha del altavoz, dejó los cables en su sitio, cogió cinta adhesiva de doble cara de un cajón que siempre tenía en el bolsillo de una prenda vieja. Volvió a montar el altavoz inteligente, cerrándolo firmemente. No quedó ni rastro. Lo volvió a colocar en la mesita de noche, como si nadie lo hubiera tocado. El pequeño dispositivo de escucha estaba ahora en su mano, cálido, vivo. Lucía salió del dormitorio. Caminó en silencio por el oscuro pasillo. Fingió ir a beber agua. Sabía que Javier, Carmen y Pilar podrían haber instalado algunas cámaras. Tenía que parecer natural. De vuelta de la cocina, pasó a propósito por delante del despacho de Javier. La puerta no estaba cerrada con llave. Lucía entró. Fingió que iba a limpiar algo que se había derramado. Pero solo necesitaba 10 segundos. Se metió debajo del grande y pesado escritorio de madera. Pegó el dispositivo de escucha en la parte inferior del escritorio, en un lugar oculto donde nadie miraría nunca. Lucía salió del despacho, volvió a su habitación y se durmió. A la mañana siguiente Javier preguntó: ¿Qué tal el altavoz? ¿Lo has usado? Lucía miró a su marido con ojos deliberadamente ausentes. Sí, cariño, la música es muy relajante. Javier sonrió satisfecho. No sabía que el regalo que le había hecho para atraparla era ahora a sus oídos, escuchando todos sus planes malvados. Lucía sabía que no tenía mucho tiempo. Cogió cinta adhesiva de doble cara de un cajón que siempre tenía en el bolsillo de una prenda vieja. Volvió a montar el altavoz inteligente, cerrándolo firmemente. No quedó ni rastro. Lo volvió a colocar en la mesita de noche, como si nadie lo hubiera tocado. El pequeño dispositivo de escucha estaba ahora en su mano, cálido, vivo. Lucía salió del dormitorio. Caminó en silencio por el oscuro pasillo. Fingió ir a beber agua. Cuando se casó, Javier le pidió que dejara el trabajo. Carmen insistió en que el lugar de una mujer estaba en casa, pero Lucía, por una corazonada inexplicable, nunca cerró su antigua cuenta bancaria. Le dijo a Javier que estaba cerrada, pero era mentira. Durante años, había ahorrado las pocas monedas que había podido arañar del presupuesto semanal de Carmen para la compra. Además, tenía los ahorros que le quedaban de su antiguo sueldo. No era mucho, pero era suficiente para comprar sus armas. Recordó lo que había dicho Javier en su cabeza. Mis deudas de juego se saldarán. La mente de Lucía funcionaba a toda velocidad. Javier tenía un secreto más grande que esta herencia. Deudas de juego. ¿Dónde más hablaría Javier de sus secretos? En su despacho. Lucía sonrió una sonrisa fría en la oscuridad, una sonrisa que la asustó incluso a ella misma. Con mucho cuidado, Lucía separó el dispositivo de escucha del altavoz. Dejó los cables en su sitio. ¿Qué pasa aquí?, preguntó. Tu mujer, que no encuentra las llaves del coche, ni siquiera puede ir a recoger a los niños, informó Carmen. Javier soltó un largo suspiro, como si llevara la carga más pesada del mundo. Ay, Lucía, Lucía, ¿qué te pasa? Se dirigió a la cocina, abrió el frigorífico. ¿Pero qué es esto? Javier metió la mano dentro, en la huevera. Allí, entre los huevos, estaban las llaves del coche de Lucía. Lucía abrió los ojos de par en par. Recordó lo que había dicho Javier en su cabeza. Mis deudas de juego se saldarán. La mente de Lucía funcionaba a toda velocidad. Javier tenía un secreto más grande que esta herencia. Deudas de juego. ¿Dónde más hablaría Javier de sus secretos? En su despacho. Lucía sonrió una sonrisa fría en la oscuridad, una sonrisa que la asustó incluso a ella misma. Con mucho cuidado, Lucía separó el dispositivo de escucha del altavoz. Dejó los cables en su sitio. ¿Qué pasa aquí?, preguntó. Tu mujer, que no encuentra las llaves del coche, ni siquiera puede ir a recoger a los niños, informó Carmen. Javier soltó un largo suspiro, como si llevara la carga más pesada del mundo. Ay, Lucía, Lucía, ¿qué te pasa? Se dirigió a la cocina, abrió el frigorífico. ¿Pero qué es esto? Javier metió la mano dentro, en la huevera. Allí, entre los huevos, estaban las llaves del coche de Lucía. Lucía abrió los ojos de par en par.
Cogió cinta adhesiva de doble cara de un cajón que siempre tenía en el bolsillo de una prenda vieja. Volvió a montar el altavoz inteligente, cerrándolo firmemente. No quedó ni rastro. Lo volvió a colocar en la mesita de noche, como si nadie lo hubiera tocado. El pequeño dispositivo de escucha estaba ahora en su mano, cálido, vivo. Lucía salió del dormitorio. Caminó en silencio por el oscuro pasillo. Fingió ir a beber agua. «Te acompaño yo», se ofreció Pilar, pero su voz estaba cargada de un fastidio evidente. «No hace falta», gritó Lucía. «No soy una niña. Puedo ir sola. Sois todos malos, me tenéis encerrada». Gritó y luego rompió a llorar histéricamente. Esta fue su mejor actuación. Vale, la calmó Javier. Está bien, puedes ir. ¿Pero qué, Pilar? Déjala, Javier, lo cortó Carmen. La farmacia del mercado está llena de gente. Déjala ir. Que la vean. ¿Qué va a hacer? Como mucho comprará un paracetamol y se sentirá un poco libre. Javier lo pensó por un momento. Está bien, coge dinero de mi cartera. No hace falta, tengo algo de dinero, dijo Lucía. Tenía que parecer que no tenía nada. Cogió un bolso viejo y raído y rebuscó en un pequeño monedero de tela, donde tenía dinero para el taxi y unas pocas monedas. Su dinero de verdad, la tarjeta de débito, estaba escondida en la suela de unas zapatillas viejas. ¿Tenía permiso para salir? Quiero ir a la farmacia de cerca del mercado donde iba antes. Solo a por un analgésico. Necesito aire fresco. Esta casa me ahoga, empezó a sollozar Lucía. Javier, Carmen y Pilar se miraron. Lucía podía leer sus pensamientos. Dejar que una mujer inestable fuera sola a un lugar público era arriesgado, pero también podría ser una prueba más. Si Lucía montaba una escena en la farmacia, reforzaría su caso. ¿Estás segura de que puedes ir sola?, preguntó Javier fingiendo dudar. También compró un pequeño reloj digital de sobremesa, que también tenía una cámara oculta. Pagó en efectivo, sin dejar rastro. De vuelta a casa, paró en la farmacia y compró el analgésico más barato que encontró, para tener una prueba. Volvió a casa en 2 horas. Carmen y Pilar estaban viendo la televisión. La miraron con suspicacia. ¿Has comprado la medicina?, preguntó Carmen. Lucía tiró la bolsa de plástico con la medicina sobre la mesa. Sí, me voy a dormir, dijo bruscamente, y se encerró en su habitación. Tenía tiempo hasta que volviera Javier. 3 horas. Su corazón latía como un tambor de guerra. Se puso en marcha. Conocía sus rutinas. Carmen y Pilar nunca entraban en el despacho de Javier. Era territorio prohibido. Se coló en el despacho de Javier. Desenchufó el cargador del portátil, que estaba enchufado en una toma de corriente debajo del escritorio. Lo sustituyó por uno de los cargadores adaptadores con cámara que acababa de comprar. La posición era perfecta. Apuntaba directamente a la silla de Javier. Capturaría la voz y la imagen de cualquiera que se sentara allí. El dispositivo de escucha que había instalado ayer sería una copia de seguridad de audio. Siguiente, la cocina. Aquí era más arriesgado. Carmen podía entrar en cualquier momento a por agua. Cogió el pequeño reloj digital. Lo colocó en una estantería, entre unos viejos botes de especias. El objeto parecía natural allí. La lente apuntaba directamente a la mesa de la cocina, el lugar de sus reuniones nocturnas. Por último, el salón. Aquí era lo más difícil. Estaban allí. «Pilar», gritó Lucía desde el pasillo. «¿Te suena el móvil?» «¿Eh? No, no suena», respondió Pilar. Pero aún así miró su teléfono. «Carmen, hay una rata en la cocina», mintió Lucía de nuevo, esta vez a su suegra. Carmen gritó y saltó del sofá. «¿Una rata? ¿Dónde? Échala». En ese breve momento de caos, mientras Pilar y Carmen corrían hacia la cocina, Lucía corrió al salón. Desenchufó el cargador del móvil de Pilar, que estaba enchufado en una toma cerca del televisor. Lo sustituyó por el segundo adaptador de cámara. Hecho. En 5 segundos, volvió a su habitación y cerró la puerta con pestillo. Lo había conseguido. Las 3 cámaras estaban conectadas a la red Wi-Fi de la casa. Lucía las configuró usando su viejo portátil, que tenía escondido en el fondo del armario y que le había dicho a Javier que estaba estropeado. Ahora solo tenía que esperar. Continuó con su papel de esposa ausente, triste y un poco loca. Pasaba el tiempo en su habitación. Hablaba sola a propósito. «Son malos. Quieren quitarme a mis hijos». No, decía lo suficientemente alto como para que la oyeran si alguien escuchaba. Esa noche, monitorizó el portátil desde debajo de las sábanas. Carmen y Pilar estaban en el salón. Estaban cotilleando. «Pobre Javier, con la mujer loca que tiene», dijo Pilar. «Calla». «Pero es verdad. No sabía que estaba tan mal.
A lo mejor está maldita, dijo Carmen. Lucía lo grabó. Pero su presa más grande aún no había aparecido. Javier. Las 10 de la noche. Javier entró en su despacho. Lucía contuvo la respiración. Cambió la pantalla del portátil al monitor de la cámara del despacho. Su corazón se aceleró. Javier se sentó en su silla. No se puso a trabajar de inmediato. Sacó un segundo móvil, un móvil que Lucía nunca había visto. Llamó a alguien. Lucía subió el volumen de sus auriculares al máximo. Hola. Soy yo, dijo Javier. Su voz era baja y tensa. Necesito tiempo. Todavía no he conseguido el dinero. Hubo un momento de silencio. Javier estaba escuchando. Lo sé. Sé que prometí que sería esta semana. Pero ha habido un pequeño problema. Javier empezó a entrar en pánico. Escucha. Dame una semana más. Mi mujer, Carmen y Pilar estaban en el salón. Estaban cotilleando. Pobre Javier, con la mujer loca que tiene, dijo Pilar. Calla. Pero es verdad. No sabía que estaba tan mal. A lo mejor está maldita, dijo Carmen. Lucía lo grabó. Pero su presa más grande aún no había aparecido. Javier. Las 10 de la noche. Javier entró en su despacho. Lucía contuvo la respiración. Cambió la pantalla del portátil al monitor de la cámara del despacho. Su corazón se aceleró. Javier se sentó en su silla. Ha recibido una herencia importante. A Lucía se le paró el corazón. Sí, grande. No sé cuánto exactamente, pero muy grande. Suficiente para pagar todo. La casa, la empresa, todo. Javier se frotó la cara. El problema es que está un poco inestable. Estoy en ello. Tengo que demostrar que es incompetente para poder hacerme cargo de los activos. La persona al otro lado del teléfono parecía gritarle. No es tan fácil, gritó Javier. Escucha. Lucía temblaba bajo las sábanas. No temblaba de miedo. Temblaba de rabia. Tenía la grabación. Mis deudas de juego se saldarán solo después de que consiga la herencia de mi mujer. Lo tenía todo. Lucía ahora tenía el audio de la confesión de Javier sobre sus deudas de juego. Tenía el video de Carmen y Pilar burlándose de su locura. Tenía pruebas de que todos estaban conspirando, pero sentía que le faltaba algo. Tenía la confesión de Javier por teléfono, pero necesitaba una grabación de los tres planeando específicamente su acto final. Necesitaba oírlos decir las palabras policía y cárcel en la misma frase. Sabía que Javier aceleraría su plan después de la llamada de pánico de anoche. Dijo mañana. Así que hoy lanzarían su ataque final. Lucía tenía que darles la excusa perfecta. Tenía que elevar su nivel de locura de la ausencia y la depresión al peligro. Esta era la parte más arriesgada. Involucraba a sus hijos. Lucía miró a Leo y Ana mientras desayunaban. Le dolía el corazón. Tenía que asustarlos, solo un poco, para que este plan funcionara. Lo siento, mis niños, esto es para salvaros. Después de que Javier se fuera a trabajar, Lucía se puso en acción. Carmen y Pilar estaban en el salón. Como de costumbre, Lucía llamó a Leo y Ana a la cocina. «Niños, venid a ayudar a mamá», dijo con una falsa voz alegre. «¿En qué, mamá?», preguntó Leo. «Ayudadme a cortar las verduras», dijo Lucía, y sacó el cuchillo de cocina más grande y afilado del cajón. «Mamá, ese es el cuchillo grande». «¿Te ayudo a cortar las zanahorias con el pequeño?», dijo Leo, siempre cauteloso. «No, no», dijo Lucía. Sus ojos se abrieron de par en par. «Tenemos que usar este. A este cuchillo le encantan las zanahorias». Leo y Ana se miraron. Empezaban a asustarse. «Mamá, ¿estás rara, susurró Ana? ¿Rara?» Lucía soltó una risa aguda y estridente. Lloraba de rabia. Sabía que esto era solo el principio. Habían tenido éxito. El primer día, habían conseguido hacerla parecer olvidadiza e incompetente, incluso para sí misma. ¿Cómo no se había dado cuenta de que Javier había entrado sigilosamente en la cocina y había puesto las llaves allí? Cuando dejó de llorar, Lucía se lavó la cara. Tenía que estar más alerta. No podía volver a bajar la guardia. Pensó en sus vitaminas. La pastilla falsa. ¿Deudas de juego de su padre? Esto no era solo la deuda de Javier. Era un legado familiar. No sabía que las deudas de tu padre. Que no las había pagado, dijo Carmen. Yo las he estado arrastrando. Y la herencia de Lucía, esta casa, esa empresa, todo está conectado. No puedo explicarlo ahora, pero la conclusión es que tenemos que conseguir esa herencia. Nos unimos todos. El rostro de Carmen se endureció. Su vacilación desapareció. Está bien, lo haré. ¿Qué tengo que hacer? Pilar cogió inmediatamente su móvil y llamó a Javier.
Hermano, Javier, tienes que venir a casa ahora mismo. Ha pasado algo muy grave. Lucía acaba de amenazar a los niños con un cuchillo. Lucía oyó cómo Pilar exageraba la historia. Perfecto, según el plan. No he hecho nada malo. Lucía dejó caer el cuchillo. Un ruido metálico y ensordecedor. Se dejó caer al suelo, se abrazó las rodillas y empezó a llorar histéricamente. Sabía que la cámara del reloj digital en la estantería de las especias lo estaba grabando todo. Javier volvió una hora después. Su rostro estaba pálido y furioso. Pilar y Carmen lo bombardearon inmediatamente con su versión de la historia. Lucía se encerró en su habitación. Oyó a Javier intentando calmar a los niños. Oyó a Javier decir: «No pasa nada, niños. Mamá. Mamá solo está enferma. Papá se encargará». Esa noche, Lucía fingió dormirse temprano. ¿Deudas de juego de su padre? Esto no era solo la deuda de Javier. Era un legado familiar. No sabía que las deudas de tu padre. Que no las había pagado, dijo Carmen. Yo las he estado arrastrando. Y la herencia de Lucía, esta casa, esa empresa, todo está conectado. No puedo explicarlo ahora, pero la conclusión es que tenemos que conseguir esa herencia. Nos unimos todos. El rostro de Carmen se endureció. Su vacilación desapareció. Está bien, lo haré. ¿Qué tengo que hacer? También compró un pequeño reloj digital de sobremesa, que también tenía una cámara oculta. Pagó en efectivo, sin dejar rastro. De vuelta a casa, paró en la farmacia y compró el analgésico más barato que encontró, para tener una prueba. Volvió a casa en 2 horas. Carmen y Pilar estaban viendo la televisión. La miraron con suspicacia. ¿Has comprado la medicina?, preguntó Carmen. Lucía tiró la bolsa de plástico con la medicina sobre la mesa. Sabía que la cámara del reloj digital en la estantería de las especias lo estaba grabando todo. Javier volvió una hora después. Su rostro estaba pálido y furioso. Pilar y Carmen lo bombardearon inmediatamente con su versión de la historia. Lucía se encerró en su habitación. Oyó a Javier intentando calmar a los niños. Oyó a Javier decir: «No pasa nada, niños. Mamá. Mamá solo está enferma. Papá se encargará». Esa noche, Lucía fingió dormirse temprano. Tendrás que actuar. Actuar. Finge que Lucía te empuja. Tienes que caerte. Di que te duele la espalda. Di que te ha agredido, dijo Javier. Pero eso es mentira, Javier, dijo Carmen. Mamá. Javier golpeó la mesa en silencio. Esto es por nuestra familia. ¿Quieres que las deudas de juego de mi padre, que se acumularon, nos caigan encima? ¿Quieres que nos embarguen esta casa? Lucía se sobresaltó. ¿Deudas de juego de su padre? Esto no era solo la deuda de Javier. Era un legado familiar. No sabía que las deudas de tu padre. Que no las había pagado, dijo Carmen. Yo las he estado arrastrando. Y la herencia de Lucía, esta casa, esa empresa, todo está conectado. No puedo explicarlo ahora, pero la conclusión es que tenemos que conseguir esa herencia. Nos unimos todos. El rostro de Carmen se endureció. Su vacilación desapareció. Está bien, lo haré. ¿Qué tengo que hacer? Te caes. Gritas mucho, dijo Javier. Pilar, tu trabajo es abrazar a los niños y llevarlos a una esquina. Haz que parezcan aterrorizados. Diles que es un juego, pero que tienen que llorar. Entendido, hermano, dijo Pilar. Y yo, dijo Javier, llamaré a la policía delante de ella. Actuaré como un marido aterrorizado y presa del pánico. Alguien que intenta proteger a su familia de una esposa inestable. Diré que es un peligro. Diré que ha amenazado a mis hijos. Les pediré que la arresten. ¿Arrestarla?, susurró Carmen. Arrestarla. Llevarla a un psiquiátrico. Lo que sea, con tal de sacarla de esta casa. Una vez que la declaren mentalmente incompetente, solicitaré la custodia total y un poder notarial de emergencia sobre todos sus bienes. El abogado dice que con las pruebas que tenemos, su olvido, el incidente del cuchillo, la agresión a mi madre, todo estará hecho en 48 horas. ¿Y la herencia será nuestra?, preguntó Pilar. Será nuestra, dijo Javier con firmeza. Los tres se quedaron sentados en silencio, satisfechos con su plan. En su habitación, Lucía no se movió. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. No lloraba de miedo, sino por la traición tan profunda. Iban a usar a sus hijos. Iban a incriminarla. Iban a quitárselo todo. Pulsó el botón de grabar en su portátil, asegurándose de que cada momento de esa conversación quedara guardado. La reunión terminó. Javier, Carmen y Pilar volvieron a sus respectivas habitaciones. La casa volvió a quedar en silencio. Lucía no durmió.
Pasó el resto de la noche trabajando. Descargó todos los archivos de vídeo y audio de las 3 cámaras y el dispositivo de escucha. La grabación de la primera reunión en la cocina. La grabación de Pilar y Carmen burlándose de ella. La grabación de la llamada de Javier sobre sus deudas de juego. Y lo más importante, la grabación completa de la reunión final de esta noche. Cifró los archivos. Los subió a un almacenamiento seguro en la nube personal. Los copió en 3 unidades USB diferentes. Una la escondió en el tacón de una bota vieja. Otra la metió detrás del marco de una foto de los niños. La otra la metió en una pequeña bolsa de plástico y la escondió en la tierra de una maceta de la terraza. También preparó su portátil. Borró todo rastro de su actividad. Dejó un solo archivo de vídeo en el escritorio. Se tragó obedientemente la vitamina falsa que le dio Carmen y fingió quedarse dormida. Sabía que esta noche sería la noche de la decisión. Las 11 de la noche. Lucía miraba la pantalla de su portátil desde debajo de las sábanas con los auriculares puestos. Vio a Javier salir de la habitación. Se dirigió a la cocina. Lucía cambió inmediatamente el monitor a la cámara del reloj digital de la cocina. Como esperaba, unos minutos después, Carmen y Pilar lo siguieron. La mañana llegó no con el calor del sol, sino con una densa tensión. Lucía no había dormido. Había pasado la noche esperando. Estaba lista. Se duchó. Se puso ropa de casa limpia y ordenada. Se peinó. Si iba a ser encerrada en un psiquiátrico, se aseguraría de no parecer una loca. Tenía que estar tranquila, cuerda. Era la última parte de su plan. Salió de su habitación a las 7. La casa estaba en silencio. Demasiado silenciosa. Sabía que estaban allí, esperando como depredadores a su presa. Efectivamente, en la mesa del comedor, Javier, Carmen y Pilar ya estaban sentados. No estaban desayunando. La estaban esperando. Sus rostros estaban tensos. Lucía vio cómo intercambiaban miradas en cuanto apareció. Los actores estaban en el escenario, listos para su última actuación. Lucía se dirigió a la cocina, fingiendo ir a prepararse un café. Su corazón latía a un ritmo constante y frío. Lucía. La voz de Javier rompió el silencio, pesada y con una dignidad fingida. Lucía se detuvo, de espaldas. ¿Sí? Tenemos que hablar, dijo Javier levantándose de su silla. Lucía se dio la vuelta, miró a su marido. El hombre al que una vez amó ahora parecía un extraño patético. ¿De qué más tenemos que hablar, Javier? He estado pensando, la voz de Javier estaba ahora llena de una falsa preocupación. Después de tu estado de ayer, después del incidente del cuchillo, no puedo arriesgarme. ¿Arriesgarte a qué?, preguntó Lucía secamente. Los subió a un almacenamiento seguro en la nube personal. Los copió en 3 unidades USB diferentes. Una la escondió en el tacón de una bota vieja. Otra la metió detrás del marco de una foto de los niños. La otra la metió en una pequeña bolsa de plástico y la escondió en la tierra de una maceta de la terraza. También preparó su portátil. Borró todo rastro de su actividad. Dejó un solo archivo de vídeo en el escritorio. No te llevarás a mis hijos a ninguna parte. ¿Cómo te atreves?, gritó Carmen. Era su turno de actuar. Se levantó de su silla. Después de lo que hiciste ayer, casi haces daño a mis nietos. Estás completamente loca. Carmen se acercó a Lucía. Lucía no retrocedió, se quedó quieta. Carmen ni siquiera tuvo que tocarla. Tal y como Lucía había oído en el guión de la noche anterior, Carmen de repente tropezó con sus propios pies y soltó un fuerte grito, como si la hubieran empujado. ¡Ay! Carmen se golpeó deliberadamente la cadera contra la esquina de la mesa y luego se derrumbó en el suelo. Me he empullado, Javier. Ha empullado a tu madre. Abuela, gritó Pilar. No para ayudar a su madre, sino para correr a la habitación de los niños. Leo, Ana, salid rápido. Vuestra madre está teniendo un ataque. Los niños salieron corriendo, todavía somnolientos. Sus rostros estaban confundidos. Al ver a su abuela en el suelo, empezaron a llorar. Pilar los abrazó inmediatamente y los arrastró a una esquina. Ya está, niños. No os acerquéis a mamá. Mamá está enfadada ahora. Mamá es mala. El escenario estaba listo. Javier retrocedió unos pasos, mirando a Lucía con un miedo increíblemente falso. Sacó su móvil. Basta, Lucía. Has ido demasiado lejos. Marcó un número. Lucía se limitó a observarlo. Hola, policía. Necesito que vengan a mi casa urgentemente. La voz de Javier era histérica, con un pánico ensayado. Mi mujer ha tenido un brote. Ha agredido a mi madre. Está en el suelo.
Carmen, en el suelo, añadió un gemido de dolor para dar efecto. Sí, es inestable. Es un peligro. Un peligro para mis hijos. Por favor, arréstenla y llévensela. Yo tengo miedo de que nos mate. Javier colgó. Lágrimas de cocodrilo corrían por sus mejillas. Miró a Lucía con odio. Mira. Mira lo que has hecho. Has destruido a esta familia. Lucía no dijo nada. Se limitó a esperar. Unos minutos después, se oyeron las sirenas. Al principio tenues, luego cada vez más fuertes, hasta que se detuvieron frente a su casa. Dos policías uniformados, uno mayor y otro más joven, entraron a paso ligero. Javier los recibió inmediatamente. Agentes, gracias a Dios que han venido. Rápido, por favor. Está dentro. Señaló a Lucía, que seguía de pie, inmóvil en la cocina. Mi mujer, Lucía, ella, necesita ayuda. Está fuera de control, sollozó Javier. Carmen seguía en el suelo, ahora con Pilar ayudándola a levantarse. Mi espalda, agente, me duele mucho. Me empujó, gimió. El oficial mayor, de apellido García, miró a Lucía. Vio a una mujer de aspecto pulcro, de pie, tranquila, que no parecía estar teniendo un ataque. Luego vio a Carmen quejándose de dolor y a Pilar abrazando a los niños que lloraban. La situación era complicada. Señora Lucía, dijo el agente García. Su voz era firme pero neutral. Tenemos una denuncia de que ha agredido a su suegra. ¿Qué ha pasado? Agente, tenga cuidado, intervino rápidamente Javier. No se puede razonar con ella. Es inestable. Tienen que llevársela ya. Quizás a un psiquiátrico. Es peligrosa. Lucía finalmente se movió. Ignoró a Javier, a Carmen y a Pilar. Pasó lentamente junto a ellos y miró directamente a los ojos del agente García. El policía se tensó un poco, preparado por si Lucía atacaba de repente. Pero Lucía simplemente sonrió una sonrisa leve. Una sonrisa cansada. Yo no he agredido a nadie, agente, dijo. Su voz era clara y fuerte. Sin temblores. Miente, gritó Javier. Agente, no la crea. Lucía siguió mirando al agente García. Mi marido tiene razón. Hay alguien inestable y peligroso en esta casa. Pero no soy yo. Se dio la vuelta y se dirigió al salón. Adelante, agentes. No se queden en la puerta. Javier y su familia parecían confundidos. Esto no estaba en su guión. Esperaban que Lucía luchara, gritara, llorara, pero no que invitara a la policía a entrar. Lucía cogió su portátil, que había dejado preparado debajo de la mesa de centro. Tengo algo que me gustaría mostrarles. El salón estaba lleno. El agente García y su compañero estaban de pie, sin saber qué esperar. Javier, Carmen y Pilar lo siguieron, susurrando por detrás. Vea, agente. Se está poniendo aún más rara. Intentó controlar la situación Javier. Seguro que va a mostrar alguna tontería. Basta ya, Lucía, dijo Carmen, intentando salir de su papel de dolorida. Levantó el cuchillo. No hay nada de raro, cariño. Venga, a cortar. Corta, corta. De repente, se detuvo. Se quedó helada. Sus ojos miraban fijamente a la pared. El cuchillo seguía en su mano. Se quedó inmóvil, murmurando en voz baja. No. Están mirando. Siempre están mirando. Fuera, fuera. Mamá. Leo sacudió el brazo de Lucía. Lucía se sobresaltó. Miró a Leo como si lo viera por primera vez. Luego miró el cuchillo en su mano. Fuera, gritó Lucía. Siéntense, agentes, invitó Lucía a los policías al sofá. No les haré perder el tiempo. Mi marido me ha acusado de estar loca y ser un peligro. Yo solo quiero mostrarles quién es realmente peligroso en esta casa. El agente García dudó, pero hizo una seña a su compañero. Se sentaron en el borde del sofá. Tenían que investigar esto a fondo. Javier, Carmen y Pilar se quedaron petrificados cerca de la puerta. Sus rostros empezaban a mostrar pánico. ¿Qué pasa aquí?, preguntó. Tu mujer, que no encuentra las llaves del coche. Ni siquiera puede ir a recoger a los niños, informó Carmen. Javier soltó un largo suspiro, como si llevara la carga más pesada del mundo. Ay, Lucía, Lucía, ¿qué te pasa? Se dirigió a la cocina, abrió el frigorífico. ¿Pero qué es esto? Javier metió la mano dentro, en la huevera. Allí, entre los huevos, estaban las llaves del coche de Lucía. Lucía abrió los ojos de par en par. Las caras de Pilar y Carmen en el salón se pusieron blancas al instante. Esto es un montaje, gritó Pilar. Continuemos, dijo Lucía con calma. Puso el siguiente archivo.
La pantalla se quedó en negro. Solo se oía el sonido. Era la grabación del dispositivo de escucha de debajo del escritorio del despacho de Javier. Se oyó la voz tensa y enfadada de Javier. Lo sé. Sé que prometí que sería esta semana. Dame una semana más. Mi mujer ha recibido una herencia importante. Javier se tambaleó como si le hubieran dado un puñetazo. ¿De dónde? ¿De dónde has sacado eso? Lucía no respondió. Dejó que la grabación hablara por sí misma. La voz de Javier en la grabación. Sí, grande. Suficiente para pagar todo. Sí, mis deudas de juego se saldarán. Sí, mañana llamaré a la policía. Diré que ha amenazado a los niños. El rostro del agente García se endureció. Miró fijamente a Javier. Esto ya no era un drama familiar. Era una conspiración criminal. Y ahora, dijo Lucía, su voz temblando de una ira contenida. El plato fuerte. Puso el último video. El de las 11 de la noche anterior. La grabación de la cámara del reloj digital de la cocina. Se veía claramente a Javier, Carmen y Pilar sentados a la mesa. Javier en el video. Mañana por la mañana, llamaremos a la policía. Carmen en el video. ¿A la policía? ¿No a un psiquiatra? Javier en el video. Tenemos que hacer que se la lleven por la fuerza. Mamá, tendrás que actuar. Finge que Lucía te empuja. Tienes que caerte. Carmen en el video. Está bien. Lo haré. Javier en el video. Pilar, tu trabajo es abrazar a los niños y llevarlos a una esquina. Haz que parezcan aterrorizados. Pilar en el video. Entendido, hermano. Javier en el video. Y yo. Llamaré a la policía delante de ella. Actuaré como un marido aterrorizado. Diré que es un peligro. Les pediré que la arresten. El video continuó, revelando cada detalle de su malvado plan. Un silencio asfixiante llenó el salón. Carmen se desplomó en el suelo. Esta vez no era actuación. Se había desmayado. Pilar soltó un grito histérico y se dejó caer sin fuerzas, rompiendo a llorar. Javier no se movió. Su rostro estaba tan pálido como el de un cadáver. Miró la pantalla y luego a Lucía. Sus ojos contenían odio, conmoción y una derrota absoluta. Lucía pulsó el botón de pausa. El portátil volvió al escritorio. Se dio la vuelta para encarar a los policías, cuyos rostros estaban ahora enrojecidos de una ira apenas contenida. Así que, agente García, dijo Lucía en voz baja. Como puede ver, su plan era muy meticuloso. Incluso ensayaron. La actuación de la caída de la pobre Carmen fue brillante, ¿no cree? El agente García se quedó sin palabras por un momento. Respiró hondo. Javier, lo llamó con voz grave y fuerte. Javier se estremeció. Usted, dijo el agente García, señalando a la desmayada Carmen y a la llorosa Pilar. Y ustedes dos. Quedan todos detenidos por denuncia falsa, conspiración para cometer fraude y difamación. Y usted en particular, Javier, también será investigado por esas deudas de juego que mencionó. No, agente, no puede. Nos ha tendido una trampa, gritó Javier, encontrando finalmente su voz. Intentó abalanzarse sobre Lucía. Zorra astuta. El policía más joven lo detuvo rápidamente. El agente García sacó las esposas. Tiene derecho a guardar silencio. Llévenselos. ¡Mamá! ¡Despierta!, gritaba Pilar mientras le ponían las esposas. Los policías levantaron a una Carmen medio consciente y la esposaron también. Mientras se los llevaban, pasando junto a los vecinos que se habían congregado frente a la casa, Javier miró a Lucía con una mirada asesina. Pagarás por esto, Lucía. Te pudrirás sola. Lucía se limitó a mirarlo desde el umbral de la puerta. La mañana llegó no con el calor del sol, sino con una densa tensión. Lucía no había dormido. Había pasado la noche esperando. Estaba lista. Se duchó. Se puso ropa de casa limpia y ordenada. Se peinó. Si iba a ser encerrada en un psiquiátrico, se aseguraría de no parecer una loca. Tenía que estar tranquila. Cuerda. Era la última parte de su plan. Salió de su habitación a las 7. La casa estaba en silencio. Demasiado silenciosa. Sabía que estaban allí, esperando como depredadores a su presa. Perdone, dijo el hombre educadamente. ¿Es esta la residencia de la señora Lucía? Soy el abogado Pérez, del bufete de abogados Soler. He venido a discutir los detalles de su herencia. Lucía miró al hombre y luego a sus hijos. Un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. Adelante, abogado. El hombre, el abogado Pérez, entró con cautela. Era un hombre de unos 40 y tantos años, con una mirada aguda y tranquila. Vio el desorden en el salón, los restos del drama que acababa de ocurrir. El agente García aún no se había ido. Se sintió en la obligación de asegurarse de que Lucía estuviera a salvo.
Disculpe, señora Lucía. ¿He llegado en un mal momento?, preguntó el abogado Pérez con voz profesional. Ha llegado en el momento más oportuno, abogado, respondió Lucía. Señaló al agente García. Este es el agente García. Me acaba de ayudar a resolver un problema. El agente García extendió la mano. García, de la policía. Señora Lucía, me parece que va a necesitar mucho los servicios del abogado. Lucía los invitó a sentarse. Por primera vez en años se sentía dueña de su propia casa. Fue a la cocina a prepararles una bebida a ambos y a ella misma. Le temblaban un poco las manos, no de miedo, sino porque la adrenalina empezaba a bajar. Lo había conseguido. Había sobrevivido. Volvió al salón y se sentó. Abogado Pérez, disculpe. Recibí su carta hace unos días, pero no he tenido oportunidad de contactarle. No se preocupe, señora, dijo el abogado Pérez, abriendo su maletín. Tenía previsto venir en persona. Hay asuntos urgentes sobre esta herencia que debía comunicarle. Esto no era una simple carta que se pudiera explicar por teléfono. ¿Urgentes?, preguntó Lucía. Muy urgentes. Especialmente porque conciernen a su actual residencia. A Lucía se le aceleró el corazón. ¿Qué quiere decir? El abogado Pérez sacó un fajo de documentos con una gruesa cubierta azul. El difunto señor Ramos, su pariente lejano, señora Lucía, era un hombre muy rico, pero también un hombre con muchas heridas. No lo entiendo. Ni siquiera lo conocía, dijo Lucía. Era primo de su abuela, explicó el abogado Pérez. Hace décadas, su familia era propietaria de un gran conglomerado empresarial familiar en esta ciudad. El negocio incluía bienes raíces, tecnología y manufactura. Sin embargo, su socio lo traicionó. Ese socio, mediante métodos astutos y deshonestos, le arrebató la empresa, los activos y la casa familiar. El abogado Pérez hizo una pausa y miró a Lucía con seriedad. Esa casa familiar es esta misma casa en la que estamos sentados ahora, señora Lucía. Lucía contuvo el aliento. El agente García, que estaba escuchando, se inclinó hacia adelante, interesado. Pero, esta es la casa que heredaron los padres de Javier, dijo Lucía, confundida. No, dijo el abogado Pérez con firmeza. Esta es la casa que fue robada a su familia, y el socio que la robó se llamaba Antonio Torres. El abuelo de su marido, Javier, y el padre de su suegra, Carmen. El mundo de Lucía dio un vuelco. La verdad era tan impactante, tan grande, que superaba cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Entonces Carmen y Javier. ¿Lo sabían?, susurró Lucía. Carmen lo sabía todo, dijo el abogado Pérez. El señor Ramos luchó en los tribunales durante los últimos 30 años para recuperar lo que era suyo. No le importaba el dinero, era una cuestión de honor. Y un mes antes de morir, el tribunal finalmente falló completamente a su favor. Todos los activos, incluyendo esta casa y esa empresa tecnológica que ahora vale miles de millones de euros, fueron devueltos a su nombre. ¿Pero por qué me lo dejó a mí como herencia? Yo no lo conocía, preguntó Lucía, porque usted era la única descendiente de su familia en la que podía confiar. La estuvo observando desde la distancia. Sabía de su matrimonio. Sabía que estaba siendo oprimida. El abogado Pérez abrió un pequeño sobre. Esto es lo que escribió en su testamento. El abogado Pérez leyó. Le doy todo esto a Lucía. No para hacerla rica, sino para darle poder. He recuperado el honor de mi familia. Ahora usa esto para recuperar el tuyo. Las lágrimas de Lucía cayeron. Esta vez, no eran lágrimas de rabia o miedo. Eran lágrimas de alivio. No había estado sola todo este tiempo. Por eso Javier y Carmen entraron en pánico cuando llegó la carta. Se dio cuenta Lucía, su mente ahora funcionando a toda velocidad. Sabían que la herencia era esta misma casa. Sabían que estaban viviendo en un terreno robado cuyo dueño había regresado. Exactamente, dijo el abogado Pérez. No intentaban robarle la herencia simplemente por codicia. Lo hacían por pánico. Una vez que usted poseyera esta herencia, tendría todo el derecho a echarlos. Lo perderían todo. ¿Y las deudas de juego?, murmuró Lucía. Acabo de enterarme de eso, intervino el agente García. Parece que el abuelo de Javier, Antonio Torres, además de robar los activos, también dejó muchas deudas de juego. Deudas que fueron heredadas por Carmen y que ahora arrastraba Javier. Estaban desesperados. El misterio finalmente se resolvió. Esto no era un simple drama doméstico. Era un karma generacional. La casa de la que Carmen se jactaba como un respetado legado familiar era el símbolo de su crimen. Y Lucía, a quien consideraban tonta e insignificante, era ahora la legítima dueña de todo. Abogado Pérez, dijo Lucía, secándose las lágrimas. Su voz se volvió firme de nuevo. ¿Cuál es el siguiente paso?
Quiero que Javier, Carmen y Pilar sean acusados no solo de denuncia falsa, sino de mucho más. El abogado Pérez sonrió levemente. Sabía que diría eso. El abogado Pérez sacó un fajo de documentos con una gruesa cubierta azul. El difunto señor Ramos, su pariente lejano, señora Lucía, era un hombre muy rico, pero también un hombre con muchas heridas. No lo entiendo. Ni siquiera lo conocía, dijo Lucía. Era primo de su abuela, explicó el abogado Pérez. Hace décadas, su familia era propietaria de un gran conglomerado empresarial familiar en esta ciudad. El negocio incluía bienes raíces, tecnología y manufactura. El abogado Pérez sacó un fajo de documentos con una gruesa cubierta azul. El difunto señor Ramos, su pariente lejano, señora Lucía, era un hombre muy rico, pero también un hombre con muchas heridas. No lo entiendo. Ni siquiera lo conocía, dijo Lucía. Era primo de su abuela, explicó el abogado Pérez. Hace décadas, su familia era propietaria de un gran conglomerado empresarial familiar en esta ciudad. El negocio incluía bienes raíces, tecnología y manufactura. El abogado Pérez sacó un fajo de documentos con una gruesa cubierta azul. El difunto señor Ramos, su pariente lejano, señora Lucía, era un hombre muy rico, pero también un hombre con muchas heridas. No lo entiendo. Ni siquiera lo conocía, dijo Lucía. Era primo de su abuela, explicó el abogado Pérez. Hace décadas, su familia era propietaria de un gran conglomerado empresarial familiar en esta ciudad. El negocio incluía bienes raíces, tecnología y manufactura. Con las pruebas de la grabación, podemos añadir cargos de intento de estafa agravada, conspiración criminal y difamación. Me encargaré de ello inmediatamente. Y esta casa es legalmente suya, completamente, al igual que la empresa tecnológica. Señora Lucía, usted es ahora la directora ejecutiva. Lucía rió en voz baja. Ella, que cada día solo pensaba en el menú y en cómo evitar la ira de su suegra, ahora era una directora ejecutiva. El agente García se levantó. Mi trabajo aquí ha terminado. Las grabaciones de video se reprodujeron en la sala, horrorizando a todos los presentes. El resultado fue el esperado. Javier recibió la sentencia más dura. Además de la denuncia falsa y el intento de estafa, las pruebas de su llamada sobre las deudas de juego abrieron un nuevo caso. Se descubrió que estaba involucrado en una red de juego ilegal a gran escala. Fue sentenciado a 10 años de prisión. El abogado Pérez sacó un fajo de documentos con una gruesa cubierta azul. El difunto señor Ramos, su pariente lejano, señora Lucía, era un hombre muy rico, pero también un hombre con muchas heridas. No lo entiendo. Ni siquiera lo conocía, dijo Lucía. Era primo de su abuela, explicó el abogado Pérez. Hace décadas, su familia era propietaria de un gran conglomerado empresarial familiar en esta ciudad. El negocio incluía bienes raíces, tecnología y manufactura. Los acreedores, al saber que Javier ya no tenía activos, embargaron todas las propiedades restantes de Antonio Torres que no estaban relacionadas con Lucía, llevando a la bancarrota al resto de la familia de Javier. Mientras tanto, Lucía comenzó su nueva vida. Lo primero que hizo fue cambiar todas las cerraduras y el sistema de seguridad de la casa. También hizo una gran remodelación, deshaciéndose de todos los muebles viejos que le recordaban a Carmen y sustituyéndolos por muebles nuevos, cálidos y cómodos. Llevó a Leo y Ana a un psicólogo infantil para ayudarles a superar el trauma. Poco a poco, sus risas volvieron a llenar la casa. La casa ya no era fría. Ser directora ejecutiva fue el mayor desafío. Lucía no sabía nada de tecnología, pero estaba dispuesta a aprender. Contrató a un equipo de profesionales honestos. Las personas que eligió no solo fueron seleccionadas por su experiencia, sino por su integridad. Les contó su historia a los miembros de la junta directiva. Al principio escépticos quedaron impresionados y admirados por la fortaleza de su nueva propietaria. Lucía no lideraba con mano de hierro. Lideraba con empatía, algo que nunca había recibido, pero que siempre había poseído. Un año después, Lucía era una mujer completamente diferente. Ya no era la mujer oprimida con ropa vieja y raída. Era una líder segura de sí misma, respetada y elegante. Su empresa tecnológica, bajo la iniciativa de Lucía, lanzó un programa a gran escala para ayudar a las víctimas de violencia doméstica y fraude, financiado en su totalidad. El final feliz llegó en una escena sencilla. Una tarde, Lucía estaba descansando en el jardín trasero. Ahora bien cuidado. Leo y Ana corrían por el césped. Lucía sonreía mientras tomaba su té. Su móvil sonó. Era el abogado Pérez. Señora Lucía, tengo noticias, dijo el abogado Pérez. Carmen ha sido puesta en libertad anticipada por motivos de salud. Ahora no tiene dónde vivir.
Quiere contactarla para pedirle clemencia. Lucía guardó silencio por un momento. Miró a sus hijos, que reían felices. Abogado Pérez, dijo Lucía en voz baja. Encuéntrele una buena residencia de ancianos, un lugar limpio y humano. Pague todos los gastos con mi dinero. Asegúrese de que esté bien cuidada. El abogado Pérez se sorprendió. ¿Está segura, señora? Sí, dijo Lucía. Pero con una condición. Nunca debe saber que viene de mí. Y nunca más debe contactar ni a mí ni a mis hijos. Lucía colgó. No lo hizo por Carmen. Lo hizo por sí misma. Se negaba a vivir con odio. Luego abrió su tableta para ver las noticias de negocios. En la sección de sucesos había una pequeña foto. Javier, con uniforme de preso, parecía demacrado y viejo, y estaba siendo trasladado a otra prisión por una pelea. Lucía miró la foto por un momento. No sintió ni rabia ni lástima, solo vacío. Cerró la tableta. «Mamá, ven a ayudar», gritó Ana. Lucía sonrió, dejó la tableta, se quitó los zapatos y empezó a correr por el césped. Corrió persiguiendo a sus hijos. Su risa, libre y liberada, resonó bajo el hermoso cielo de la tarde, en la casa que ahora era verdaderamente suya.